invitación, muy agradecido por su presencia. Bueno, Carlos nos va a dar una charla perspectiva de la economía argentina del mercado agropecuarios. Ya no ha sido visitante nuestro, pero quería refrescarles un poco su currículum. El licenciado Carlos Selliaro es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, analista de mercados agropecuarios, docente en diversas cátedras de la Universidad Nacional de Villa María, consultor privado en temas vinculados especialmente a reingeniería empresaria, proyectos de inversión y negocios alternativos para exportación. También tiene experiencia en la elaboración de proyectos vinculados al desarrollo territorial en distintas provincias de Argentina. Así también es director ejecutivo del Banco de la Provincia de Córdoba. Bueno, espero que les guste la conferencia y después hay un breve tiempo para que hagan preguntas y los invitamos a comer un asado junto con los directores de la cooperativa. Muchas gracias. Carlos. Bien. A veces cuando me presentan hay gente que dice que queremos que disfruten. Y yo siempre digo, capaz que no lo disfruten. Pero empezar mirando lo que tenemos con respecto a la marcha de la economía argentina y el comportamiento que suponemos que van a tener algunas variables, y después avanzamos sobre los mercados agropecuarios, en granos, carnes y lácteos. Bueno, dale. Bueno, en otra oportunidad hemos charlado ya con ustedes algo que tiene que ver con esta eje de ruta. Hay gente que dice, ¿hay un plan económico? Sí, lo hay. Yo creo que sí. Y tiene que ver con algo que charlamos en algún momento, en el sentido de que todos ustedes habrán escuchado más de una vez al presidente de la Nación decir que admira profundamente a Carlos Menem y a Domingo Cavallo, ¿sí? En realidad hemos rescatado ya en alguna reunión aquí anteriormente que cuando Milei gana las PASO, en esa primera acción electoral, gana las PASO, a los 3 días, el Fondo Monetario se contacta con él vía Zoom y le hace una sola pregunta. Le dice, si usted puede ser presidente, ¿qué política económica va a llevar adelante? Él les recitó el plan de convertibilidad de la década del 90. Se lo recitó. De tal manera que el plan de Menem y Cavallo de la década del 90 es un punto de referencia fundamental para interpretar la política económica de este gobierno. Aquel plan tenía 4 patas. Apertura económica, con aumento de las importaciones, desregulación de los mercados, reforma del Estado y equilibrio fiscal. Y acá en lugar de dolarización decía ley de convertibilidad. Esas eran las 4 patas del plan económico de la década del 90, que funcionó durante una década. Cuando uno quiere identificar didácticamente, para decirlo así, el eje de ruta, la hoja de ruta de este gobierno en la actual gestión, tiene estas 4 patas, que son casi las mismas que tenía el plan de Menem y Cavallo. Apertura económica con aceleración de importaciones, desregulación de los mercados. Acá dice dolarización y está tachado, vamos a explicar por qué. Y acá dice competencia de monedas y obviamente reforma del Estado para conseguir el equilibrio fiscal. Y ustedes habrán escuchado al presidente decir que este último punto es irrenunciable, ¿puede ser? Irrenunciable. Bueno, en realidad ustedes dirán, pero la apertura económica, la aceleración de importaciones no se está dando, como charlamos hace un rato arriba. ¿Por qué no están los dólares todavía para eso? No hay una suficiente cantidad de dólares en el sistema, en el Banco Central, que permita esta aceleración de importaciones, como ocurrió en la década del 90. Pero eso está en la agenda, es una parte esencial del plan económico, mirado en la actual gestión. Alguno de ustedes, si recuerda la campaña electoral, Milei dijo que él iba a abrir la economía argentina a la chilena. Eso dijo, es decir, un proceso de apertura económica indiscriminado. Y eso está en la agenda, lo que pasa es que no ha avanzado hasta acá porque no están los dólares suficientes. Y en todo lo demás se está actuando, porque ustedes dirán, bueno, y la regulación de los mercados, la competencia de moneda, la reforma del Estado, bueno, esto está incluido en la ley bases, que vamos a charlar, y también en el decreto de necesidad de urgencia, que está vigente, digamos. O sea que esas acciones o esas medidas para avanzar en esta dirección están ya arriba de la mesa, algunas claramente en ejecución. Un comentario sobre este punto. Si ustedes recuerdan, Milei decía que se iba a dolarizar la economía argentina, se iba a ir a un proceso de dolarización y eliminación del Banco Central, ¿sí? Eso era parte del discurso. Hoy el gobierno argentino está hablando de competencia de monedas, que se va a ir a una competencia de monedas. En realidad vamos a ir a un sistema bimonetario, dólar-peso, como teníamos en la década del 90. Y los contratos van a estar en dólares o en pesos, indistintamente, como ocurría en la década del 90.
El presidente dice en muchas declaraciones que él no abandonó el proyecto de dolarizar la economía argentina, pero dice esto, que vamos a ampliar. Él dice, vamos a ir a la competencia de monedas. La gente va a operar en dólares o en pesos, indistintamente como quiera, y la gente es la que va a elegir ir al dólar. Entonces la dolarización de la economía argentina no la va a definir el Estado, sino que la va a definir la gente. Esto es lo que dice el presidente de la Nación. Esto no va a ocurrir. Esto no va a ocurrir. Porque si ocurriera, estaría violando una ley económica, que se llama la ley de Gresham, que tiene 300 años. ¿Y qué dice esto? La ley de Gresham dice, si en un país hay dos monedas circulando, una buena y una mala, para decirlo así, la que va a prevalecer en la circulación es la mala, no la buena. O sea, no me cierra. A todos les va a cerrar el pequeño comentario que vamos a hacer acá. En el año 2001-2002 teníamos los pesos legales circulando y las cuasimonedas, ¿se acuerdan? Las provinciales y de la nación. ¿Con qué íbamos al supermercado? Con los bonos. Porque yo, ¿qué me quiero sacar de encima? ¿La moneda mala o la buena? Me quiero sacar de encima la mala. Entonces, ¿cuál es la que prevalece en la circulación? La mala. Obvio. Yo digo, explicar la ley de Gresham en cualquier lugar del mundo puede hacerse en una universidad. En la Argentina no hace falta ir a ninguna universidad para entender cómo funciona la ley de Gresham. Cualquier argentino, los que tenga más de 30 años, lo sabe. De tal manera que no va a haber dolarización de la economía argentina ni eliminación del Banco Central. Eso no va a ocurrir. Ahora, estamos en un proceso donde esta pieza es clave, ¿no es cierto? El equilibrio fiscal y la reforma del Estado. Y tenemos la ley bases, que ahora vuelve a la Cámara de Diputados. Yo quiero, acá hay varias cosas. Anoche en un debate se armó un lío grande con respecto a este punto que está acá, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Pero digamos que a quienes estamos en esta reunión nos interesan particularmente estos dos temas: la reforma laboral y el paquete fiscal. Esta ley bases, ustedes recuerdan, pasó de diputados a senadores sin grandes complicaciones, o se discutió mucho este tema de la reforma laboral. En el Senado el punto central de discusión estuvo acá, en las inversiones extranjeras y el incentivo a las inversiones extranjeras. Ahora vuelve a Cámara de Diputados. Digamos que acá hay dos cosas que nos importan. Estamos hablando de la reforma laboral más importante de los últimos 40, 50 años, probablemente en la Argentina. Una reforma laboral, obviamente, pro empresa, que va a flexibilizar las relaciones laborales, que va a disminuir los costos de las indemnizaciones y que crea incluso alguna figura nueva que es muy importante analizar. Y me quiero concentrar en esta figura nueva porque en realidad el periodo de prueba aumenta, bajan las indemnizaciones por despido, de todo eso se habla habitualmente, pero el punto que me interesa más rescatar acá tiene que ver con esta nueva figura que es la del colaborador, que deberá ser reglamentada, pero en realidad es importante destacarla. Y se las voy a plantear como un ejemplo, pero para todos ustedes hay cosas importantes ahí para mirar o interesantes para estar muy atentos. Hace 20 días tuve una conferencia en Villa General Belgrano, en el Valle de Calamuchita, en Córdoba, para hoteleros y cabañeros. No cabañeros de animales, sino complejos de cabañas. Y nos concentramos con ellos a mirar claramente este tema. Supongamos que yo tengo un complejo de cabañas en las termas acá de Colón, donde fuese, y como dueño de ese complejo contrato a alguien para que me haga el mantenimiento de los parques. ¿Puede ser? Que me haga el mantenimiento del parque, que me mantenga la pileta. Contrato a alguien que está inscripto, pero esa persona va a venir él solo a trabajar. No, me va a mandar gente que trabaja para él. ¿En qué condiciones? Muchas veces no lo sé, puede ser. Yo contrato a alguien que me venga a mantener el parque, la pileta, contraté a una persona, supongamos que está en blanco, pero esa persona me cae después con 4 personas más a trabajar una semana. La semana siguiente me trae con 4, pero 2 son los mismos de antes y otros 2 son otros. Y el empresario empieza a temblar, ¿puede ser? Porque dice, acá pasa algo y yo quedo colgado la brocha, ¿puede ser? Y a veces pierdo hasta la cabaña si llega a haber un problema acá, vinculado con un accidente laboral, vinculado con una cuestión de litigiosidad.
Bueno, la figura que se ha creado acá, del colaborador, dice que la persona que yo estoy contratando, en blanco, a su vez puede tener hasta 5 colaboradores. Ahora 3. ¿Usted en qué condiciones están esos 3? Yo como empresario que estoy contratando ni sé ni me importa. Quedo absolutamente despegado de la responsabilidad de esa persona que yo contraté con sus colaboradores. ¿Usted eso sirve para los caballeros? No. Pensemos contratistas rurales. Pensemos tambos. O sea, en el sector pecuario esto puede generar un impacto importante, digamos. Esto puede generar un impacto importante. Estamos hablando introductoriamente, porque en realidad la ley establece este tema, pero cuando se reglamente veremos las reglamentaciones, pueden a veces superar lo que dicen las leyes, ¿no es cierto?, en este país. ¿Hasta dónde va la reglamentación de este tema? Pero digamos que para muchos actores del sector agropecuario esta figura nueva es una figura interesante para pensar las contrataciones. El tema entonces es que hay un paquete fiscal. No sé qué es lo que está pasando en esta zona, pero digamos, yo cuando hablo con muchos contadores, en Provincia de Córdoba, en Santa Fe, en Provincia de Buenos Aires, en tantos lugares, muchos contadores me dicen, la verdad que la AFIP está haciendo la plancha. No está haciendo grandes inspecciones, no está con muchos plateos, digamos. ¿Usted sabe por qué? Porque está esperando que el paquete fiscal termine siendo aprobado, donde hay una moratoria impositiva y donde hay un blanqueo de capitales. Y cuando eso quede aprobado y esté arriba de la mesa, la AFIP va a salir a decir, bueno, a ver, acójanse a esto y después háganse cargo porque voy a caer con el peso de la ley, para decirlo así. Muchos de ustedes verán eso, lo escuché tantas veces. Bueno, lo vamos a volver a escuchar. Pero digamos que la AFIP está esperando la aprobación del paquete fiscal con su moratoria impositiva y su blanqueo de capitales para plantear nuevas reglas de juego a nivel de empresas, con obviamente más requerimientos para quienes no hayan ingresado a este sistema. Pasemos entonces aquí, porque quiero rescatar la cuestión del equilibrio fiscal y el superávit fiscal. Dijimos que para este gobierno equilibrar las cuentas fiscales o conseguir superávit fiscal es algo irrenunciable. Y algunos dirán, ¿ya lo consiguió? Es y no es eso. Porque si yo no pago las cuentas, me van a cerrar, ¿puede ser? En realidad este gobierno está incumpliendo pagos que correspondía hacer, de tal manera que el equilibrio del cual habla, o el superávit fiscal que viene mostrando, es y no es. Pero en realidad, de cara a los próximos meses, este gobierno está ejecutando una política de ajuste fiscal que el propio presidente denominó como brutal, ¿puede ser? No son palabras mías, son palabras del presidente. Un ajuste fiscal brutal. Y entonces las cuentas van a cerrar genuinamente en los próximos meses, más allá del dibujo contable. Van a cerrar. Este es el gasto público del gobierno argentino del año pasado. Y acá vemos las distintas porciones de esta torta y vemos cómo en todas el gobierno argentino está actuando en términos de ajuste fiscal. Hablábamos hace un rato arriba en la reunión, obra pública, 10% del gasto público. ¿Qué pasa con la obra pública? No hay más. Subsidios de energía y el transporte, 12% del gasto público. Acá estamos a mitad de camino del sinceramiento, ¿puede ser? Estamos a mitad de camino del sinceramiento de tarifas de gas, de energía eléctrica, de combustible, pero está avanzando. Obviamente que aquí se está actuando. Empleados públicos, 13% del gasto público. Acá de 18 ministerios se pasó a 8 y empezaron los cortes de contratos, digamos, de miles de contratos en los empleados. Transferencias a las provincias, transferencias unilaterales, no la coparticipación, esto está casi bloqueado. Y con las universidades, el gobierno tuvo que rebobinar, a partir de las reacciones que hubo, planes de asistencia. Acá la verdad que no sabemos qué está pasando, porque el gobierno argentino ha cambiado algunos planes por otros y los ha reemplazado por otros, pero en realidad esos otros nuevos, muchos no están en ejecución y se sabe bien qué está ocurriendo. Pensemos lo que le pasa a la ministra Petrovelo acá, que está, digamos, fuertemente cuestionada por estos temas, pero digamos que se supone que acá también hay un ajuste. Pero si ustedes miran bien la torta, dejamos para el último la porción más grande. El 45% del gasto público del gobierno argentino se va en jubilación e pensión.
De donde si este gobierno quería equilibrar las cuentas fiscales, ¿a quién le iba a pegar un garrote? Sí o sí. A los jubilados. Porque son la porción más importante del gasto público. Acá hay un escenario ahora de cierta incertidumbre. Porque, no sé si un tanto inesperadamente, la Cámara de Diputados de la Nación decidió aprobar y le dio media sanción a una ley para recomponer los ingresos del jubilado. Si el Senado aprueba eso, ahora ya pasó al Senado, se pone en riesgo el equilibrio fiscal del gobierno. Porque aquí está el 45% del gasto público. ¿Qué ha dicho el presidente de la Nación? Que lo va a vetar. Ha dicho que lo va a vetar. Porque dijo que el ajuste fiscal es irrenunciable, ¿saben? Si esa ley queda aprobada, las cuentas fiscales empiezan de nuevo a mostrar debilidad, porque esta es la pieza clave del gasto público nacional. Es la pieza clave. Ahora, hay otro punto acá para cuestionar, o no para cuestionar, para debatir en términos del esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional con respecto a querer equilibrar las cuentas fiscales en este contexto. Porque pensémoslo así, ¿qué antecedentes hay en las últimas décadas de un gobierno argentino que haya conseguido superávit fiscal? Hay dos antecedentes nada más. El gobierno de Carlos Menem entre el año 91 y el año 94, y el gobierno de Néstor Kirchner entre el año 2003 y el año 2008, en realidad ya los dos primeros años de Cristina Fernández. Pero esos dos momentos tenían una particularidad común, y era que la economía se estaba expandiendo. ¿Usted qué significa esto? Que la recaudación impositiva estaba aumentando, porque la economía estaba moviéndose para arriba. Entonces el gobierno argentino, con Menem y con Néstor Kirchner, consiguió superávit fiscal en un contexto en que la economía se movía para arriba, y por lo tanto la recaudación también se estaba mejorando. Este gobierno quiere generar superávit fiscal genuinamente en un contexto recesivo, o sea, en un contexto donde la recaudación que le está pasando se cae. Y ustedes dirán, ¿qué antecedente hay de haber conseguido superávit fiscal en recesión? Cero. Por eso el presidente dice que el ajuste tiene que ser como brutal, porque la recaudación se le está cayendo. Ahora, esto expresa obviamente un escenario de incertidumbre con respecto al segundo semestre del año, porque hay una cosa que da vueltas ahí. En el ciclo anual del gasto público del gobierno argentino, históricamente, el segundo semestre siempre tiene más gasto que el primer semestre. O sea que el gobierno argentino, si quiere equilibrar las cuentas fiscales, tiene que reforzar el ajuste en el segundo semestre. Un temita. Ahora, empecemos a mirar las variables. Acá tenemos el tema de inflación. 4,2% el mes pasado. Hoy hay un debate con respecto a qué va a pasar en los próximos meses. Hay una porción de analistas e instituciones que dicen, bueno, acá este es el piso. 4% es el piso, la inflación no puede bajar más que de este punto al que llegó. Y digamos que la mayor parte de los analistas dice que los próximos 2 o 3 meses la inflación debería estar en un rango entre el 4 y el 6%. O sea que este mes podríamos ver un aumento de un punto, de medio punto, de un punto y medio. ¿Yo qué lectura tengo? Yo creo que es posible que en este mes de junio, julio, agosto veamos una inflación estabilizada en ese rango entre el 4 y el 6%. Pero creo que si el gobierno argentino persiste en su actual política económica, apertura, desregulación, equilibrio fiscal, en un contexto recesivo, mi impresión es que la inflación en el último trimestre de este año no estaría en un rango entre el 4 y el 6%, sino que estaría en un rango entre el 2 y el 4%. Yo no descarto que la inflación en octubre o en noviembre se pueda situar entre el 2 y el 3% mensual. Y alguien me dirá, me ha pasado, que en alguna conferencia alguien levanta la mano y dice, pero esa va a ser la paz del cementerio. A veces es otra historia, ¿ven? Que vamos a tocar ahora, esa es otra historia. Pero si la política económica avanza en esa dirección, evidentemente que la inflación en algún punto va a seguir descomprimiéndose. Hasta acá digamos que veníamos mirando, a ver, alguien puede pensar el vaso medio lleno, ¿puede ser? La inflación está bajando, las acciones y los bonos argentinos subieron hasta hace poquito en Nueva York,
El gobierno argentino está consiguiendo equilibrar las cuentas fiscales, el balance comercial con el resto del mundo da superávit. Pero podríamos mirar el vaso medio vacío también. Este es el desempeño de la actividad de la venta minorista en la provincia de Córdoba, que muestra el proceso de caída y deterioro de toda la actividad en el país. Ustedes dirán, bueno, pero Córdoba, el de Santa Fe es igual, el de Entre Ríos es igual, el de provincia de Buenos Aires es igual, las diferencias son mínimas. Yo acá quiero rescatar la lectura de lo que muestra el gráfico acá. Este gráfico merece una aclaración. Muestra las ventas comparando un mes, cada mes, no con el mes inmediato anterior, sino que está comparado con el mismo mes del año anterior. El gráfico está mostrando algo que el gobierno está diciendo, y es que estamos alcanzando el piso de la recesión. ¿Puede ser? El gráfico está mostrando eso. Cuando el gobierno dice que la economía está alcanzando el piso de la recesión, está diciendo algo que yo considero correcto. Este gráfico me está indicando que sí, que la economía argentina ha alcanzado el piso de la recesión. De hecho, digamos que una economía no se puede caer indefinidamente, ¿puede ser? No se puede caer indefinidamente. O sea que estamos mirando el piso de la recesión. Yo estoy convencido que sí. Ahora, Guillermo Franco se llama el jefe de gabinete. Dice que en el segundo semestre del año vamos a ver una recuperación vigorosa de la economía. Eso no se lo puede creer nadie. Eso no se lo puede creer nadie. Lo que decir que hemos alcanzado el piso de ninguna manera habilita a pensar que lo que vamos a ver es una recuperación vigorosa de la economía. Yo creo que no hay elementos para pensar eso. Y algunos de ustedes dirán, ¿por qué no? ¿Por qué no ves eso? Porque hay millones de personas que han perdido poder adquisitivo en los últimos 6 meses de una manera muy fuerte y difícilmente lo puedan recuperar en los próximos meses. Y fíjense algunos datos como estos. Estas son mediciones interanuales, también de la provincia de Córdoba, con respecto a algunos sectores, y algunos vamos a terminar tocándolos después. Consumo de carne vacuna. Caída del consumo interanual en la provincia de Córdoba. Gente que sale a comer afuera, calzado, turismo, delivery, de todo. Me quiero situar en el sector lácteo con un ejemplo muy fuerte. El consumo de leche fluida, sachet, tetra, lo que fuese, digamos, interanualmente ha caído 20%. Es una cifra brutal. Porque una cosa es que la gente por pérdida de poder adquisitivo no renueve su vestimenta, ¿puede ser? O no se vaya de vacaciones, pero que se haya caído el consumo de leche fluida un 20%. Es un producto de primera necesidad, ¿puede ser? Eso expresa otras cosas en el sector lácteo. Hace 15 días cayó una empresa importante que se dedicaba a producir flanes y postrecitos. Lógico, ¿no? Si se cayó el 20% de la venta de leche fluida, ¿cuánto se habrá caído la venta de postrecitos y flanes? Se derrumbó. Entonces, yo tengo acá una lectura con respecto a esta visión de cómo esto va a afectar a su vez a otras variables. Porque yo digo, voy a hacer un pronóstico así, al voleo. Yo digo, de cada 10 personas que han perdido fuertemente poder adquisitivo en los últimos 6 meses, de cada 10, solo 2 de esas 10 van a poder llegar a fin de año diciendo que recuperaron el poder adquisitivo. Las otras 8 no. Y ese punto me refleja cosas que también van a ocurrir entonces. Porque un comerciante del centro de Paraná, que hoy puede tener 5 empleados que se están mirando entre ellos, cuando dentro pasen 4 o 5 meses, ese comerciante se va a dar cuenta que de los 5 empleados le están sobrando 2. Y ya no de manera tan transitoria. Con lo cual se lo va a sacar encima. Eso conduce entonces a esto otro que me parece importante mirar, que es el REM. Esto merece una explicación. Todos los meses el Banco Central de la República Argentina le pide a unas 30 consultoras de todo el país, básicamente Capital Federal, por supuesto, una proyección de las principales variables. Le pide la opinión. Y después publica ¿qué? El promedio de lo que dijeron.
publique el promedio de lo que dijeron esas consultoras. Lo que ustedes tienen acá es lo que esas consultoras dijeron a fin de abril y lo que dijeron a fin de mayo. Entonces, a fin de abril decía que la inflación de todo este año iba a ser del 161% y ahora dijeron 146%. Yo que digo 130%. ¿Por qué? Porque yo tengo la visión de que la inflación en el último trimestre del año va a terminar al 2 al 3%. Algunos te dirán, bueno, pero si la última etapa del año termina al 2 al 3%, ¿por qué decís 130 todo el año? Y porque ya lleva acumulado 72. Con lo cual el proceso me conduce inevitablemente a ese otro número, aunque la inflación siga bajando. Y tampoco coincido con esto. Yo creo que la inflación, la desocupación a fin de año va a ser de 2 dígitos. Por lo que va a pasar en los próximos meses en los grandes centros urbanos, fundamentalmente. Y este es el nivel de actividad económica. Todos los pronósticos hablan de una caída de la actividad económica este año entre el 3,5 y el 4%. O sea, recesión. Y algunos de ustedes me dirán, no, bueno, pero no dijiste que va a haber alguna leve recuperación. Sí, pero esa leve recuperación de los próximos meses no va a alcanzar a compensar la caída del primer semestre. Y por eso el dato anual va a ser claramente negativo. Acá vamos a hablar en un rato lo que está diciendo esto, los pronósticos del dólar de las consultoras. Esto merece un comentario porque acá hay una descompresión que tiene que ver con las posiciones que ha fijado el gobierno argentino con respecto a que solo va a devaluar un 2% por mes. Pero ya vamos a ver que esto a mí no me parece muy consistente y creo que esto no es lo que va a pasar. Ahora, pensemos en los impactos para introducirnos ya en el sector agropecuario. Los impactos de lo que estamos hablando acá. Porque decir que la economía está en recesión, que la recuperación va a ser muy lenta, que hay millones de personas que han perdido poder adquisitivo y no lo van a recuperar en lo que resta del año, ¿qué significa en el sector agropecuario? Y la verdad es que significa cosas distintas según en qué área de producción estoy, puede ser. Yo soy cordobés, como muchos saben. En Córdoba está el maní. A un productor manicero, ¿qué le importa si millones de personas perdieron poder adquisitivo? Le puede importar socialmente, ¿no es cierto? Pero no, ¿qué le importa empresarialmente? Nada. El 98% del maní que produce la Argentina, 98%, se va al mercado mundial. El 2% que queda para que tomemos una cerveza con los amigos en el bar de la esquina tiene cero impacto sobre la situación interna, puede ser. Lo mismo pasa con la miel, para quien esté cerca del sector apícola. Es decir, son segmentos de negocio donde la producción va al mercado internacional. Eso vale para el girasol, vale para la soja en gran medida, y el 2 de maíz lo vamos a tocar en un rato. O sea que para algunos sectores productivos lo que hemos estado charlando acá es indiferente, empresarialmente indiferente, no me va a afectar. Pero para otros sectores lo que hemos charlado hasta acá puede ser bastante negativo también. Carne vacuna, lácteos, porcinos. ¿Por qué los tres puestos ahí? Bueno, porque la mayor parte de esa producción va al mercado interno, no al mercado internacional. Va a un mercado interno que está golpeado y que va a seguir muy golpeado. El consumo de carne vacuna anualizado hoy da 42 kilos por habitante al año. Es el más bajo nivel desde que haya un registro estadístico de eso. Pero es cierto que esto le puede jugar positivamente a otros sectores. Los pollos están reemplazando la carne vacuna, puede ser. Hay un proceso de desplazamiento evidente. La gente que deja de comer carne vacuna puede comer algo más de pollo. La encuesta que se hizo en Córdoba reflejó algo muy bravo. Mostró que en los sectores de más bajo ingreso de la provincia de Córdoba, la gente está dejando de comer carne vacuna y también carne de pollo. En los sectores más bajos. Es decir, el impacto del poder adquisitivo es tan fuerte que también está golpeando a los pollos, solo al sector más bajo. ¿Y le juega a favor a los arroceros? ¿Qué les parece? Y sí. El arroz es un producto característico del si cae el poder adquisitivo, aumenta la demanda, puede ser. De tal manera que estos sectores se pueden ver beneficiados con este proceso. Terminamos hace una semana un proyecto de inversión para un grupo de productores cerca de una localidad que se llama Las Varillas, en Córdoba, que nos habían pedido una planta de molienda seca de maíz, o sea, polentas. Cuando hicimos el análisis del mercado,
Se veía claramente, digamos, en los últimos años, hace 10 años atrás, el consumo de polenta en la Argentina tenía un ciclo anual bien marcado. La gente comía polenta en invierno. Cuando uno ve hoy la línea de consumo, no es que sea una línea recta, pero se ha diluido eso tan marcado, porque hay gente que come polenta en enero. ¿Será porque cambió la pauta cultural? Cambió otra cosa, ¿no es cierto? Y alguien me dirá, no, pero es muy transitorio. O sea, el año que viene la gente va a volver a tener el poder adquisitivo que tenía hace 5 o 6 años. El que quiera creer eso, que la inocencia le valga, ¿no es cierto? No existe. No existe. Entonces, cuando el presidente de la Nación va a una feria y dice que va a eliminar la retención de exportaciones, pero no dice cuándo, está claro que no va a ser en lo que resta de este año, puede ser. En realidad, el presidente tuvo una reunión con el G6, así se llaman los grupos de empresarios más fuertes de la Argentina, Techin, etc. En esa reunión, él dijo: yo soy un fanático de bajar los impuestos, pero este año no puedo. Y tiene que ver con esta lógica, ¿no es cierto?, que hemos planteado acá. Tiene que ver con esta lógica. Ahora, pensemos entonces en el sistema financiero, las tasas de interés, donde pasan cosas importantes que tienen que ver con la decisión del gobierno de equilibrar cuentas fiscales y que se deducen de ahí otras cosas más que importa mirar en esta imagen, digamos. Hasta hace poco, o hasta acá, los bancos le prestaban plata básicamente ¿a quién? Al Estado. Un Estado que tenía déficit. El Estado que tenía déficit, una aspiradora de plata del sistema financiero. Si el gobierno argentino consigue finalmente equilibrar de manera genuina sus cuentas fiscales, está en eso, quiere decir que los bancos van a tener que hacer ¿qué cosa? Prestarle a las familias y a las empresas. Por eso ha empezado una competencia muy fuerte entre los bancos. Carlos, buenas noches, siempre es un placer charlar contigo. Vamos a hablar de algo espectacular para esta noche, algo de la economía que se viene. Te estás sonriendo. Bueno, en realidad hay distintas variables a mirar. Cuando el gobierno dice que la economía está tocando el piso de la recesión, creo que eso es correcto. Estamos mirando el piso de la recesión. De una recesión muy profunda, por supuesto, que arrancó el año pasado. Ahora, cuando el gobierno dice, bueno, estamos mirando el piso de la recesión, y así lo dijo Guillermo Franco, hoy, digamos, jefe de gabinete, en el segundo semestre va a haber una recuperación vigorosa de la economía. La verdad que eso no se puede compartir desde ningún punto de vista. Hay una pérdida de poder adquisitivo en millones de personas que no van a ver una recuperación rápida de su poder adquisitivo y por supuesto eso no va a ocurrir este año. De tal manera que uno puede decir que la economía argentina está en el piso de la recesión, yo coincido con eso, pero inevitablemente la recuperación va a ser lenta. Y lo digo un poco al voleo casi, es decir, de cada 10 personas que han perdido fuertemente poder adquisitivo en los últimos 6 meses, solo 2 de cada 10 van a poder llegar a fin de año diciendo que lo recuperaron. Las otras 8 no. Y eso conduce entonces a que un comerciante del centro de Paraná, que hoy está viendo cómo sus empleados se miran entre ellos, dentro de 4 o 5 meses ese comerciante va a tomar conciencia que de los 5 empleados le están sobrando 2 y no de manera transitoria. De tal manera que esta es una primera variable a mirar. ¿La economía argentina está tocando el piso de la recesión? Sí, pero el proceso de recuperación va a ser mucho menos amigable de lo que la mayor parte de la sociedad quisiera ver y obviamente que también va a aumentar la tasa de desocupación, a mi juicio va a alcanzar los 2 dígitos. Mientras tanto, si la política económica del gobierno argentino continúa como está planteada, apertura económica, desregulación de los mercados, búsqueda del equilibrio fiscal en un contexto como este recesivo, la inflación más allá de que se puede estabilizar entre el 4 y el 6% este mes y el mes que viene, inevitablemente va a ir para abajo. Yo creo que en octubre, noviembre y diciembre no habría que descartar en el último trimestre del año que la inflación se pueda situar en el 2 o en el 3% mensual. Y alguien me dirá, bueno, pero esa va a ser la paz del cementerio. Hay gente que me dice eso. Bueno, pero es otra cosa. La inflación, si la política económica se consolida como está planteada, va a bajar, obviamente que va a bajar. Y vamos a ver esa combinación, ¿no es cierto? Y en ese punto, obviamente que también hay ganadores y perdedores en este proceso. En un proceso en el cual el gobierno argentino va a seguir afirmando su política de conseguir equilibrio fiscal.
lo cual es muy difícil en las actuales circunstancias, porque la Argentina, como antecedentes de haber generado superávit fiscal en las últimas décadas, tiene dos antecedentes. En el año 91 al 94 con Carlos Menem y entre el año 2003 y 2008 con Néstor Kirchner. Ahora, esos dos ejemplos de las últimas décadas tienen un elemento en común, y es que la economía argentina se estaba recuperando, estaba aumentando su nivel de actividad económica. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que la recaudación está aumentando. Entonces, conseguir equilibrar las cuentas fiscales con una recaudación que te está aumentando es más fácil que si vos querés equilibrar las cuentas fiscales y la recaudación se está cayendo, que es la situación actual. Y alguien dirá, ¿qué antecedentes hay en la economía argentina de un gobierno que haya conseguido superávit fiscal en recesión? La respuesta es, no hay ningún ejemplo. Y eso expresa por qué estamos hablando de un contexto de cierta fragilidad, que tiene implicancias también en el ámbito de la sociedad y de las cuestiones sociales, que conducen, por supuesto, a plantear la vulnerabilidad de lo que está ocurriendo, porque obviamente todo lo que se está haciendo tiene un nivel de fragilidad muy grande. Carlos, vos hablás de la fragilidad social. El fondo, para darle los 800 millones de dólares que le ha dado al gobierno argentino, uno de los requisitos fue que reviera la política relacionada con la cuestión social. ¿Qué análisis haces al respecto de esto? Para que una política económica sea viable, tiene que ser viable técnicamente, pero tiene que ser viable políticamente. Es decir, si los actores sociales no la aceptan y te termina explotando todo en la mano, por una cuestión social, por ejemplo, quiere decir que el plan no era viable. Y esto es lo que está advirtiendo el Fondo Monetario Internacional. Y alguien dirá, bueno, pero hay una contradicción, porque el Fondo Monetario le pide superávit fiscal. No, el Fondo Monetario le pedía equilibrio fiscal. Cuando Milei asumió, él dijo, yo voy a cumplir las metas del Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario le dice, ¿y por qué no las cumplís simplemente en lugar de sobrecumplirlas? Y entonces haces que este proceso sea un poco más lento, pero por lo menos más manejable desde el punto de vista político-institucional. Y este es un debate fuerte, como decís vos. Es llamativo, ¿no es cierto?, que un organismo internacional que no se ha caracterizado históricamente por sus planteos sociales esté advirtiendo al gobierno argentino que se está pasando de rosca en términos del ajuste fiscal y que eso pone en riesgo la misma gobernabilidad. Carlos, en cuanto a porcentajes, ¿qué nos puede decir con respecto a la caída de las ventas, tanto la parte comercial, la industria, y también qué perspectiva tenemos los argentinos con respecto al dólar? ¿Cuánto va a valer el dólar? El debate sobre el dólar es un debate importante que en estas horas ha tenido varios decibeles, porque el Fondo Monetario tiene un acuerdo con el gobierno argentino desde el año 2022 que establece cuál tiene que ser el tipo de cambio, y el Fondo Monetario está diciendo que hay atraso cambiario, claramente, y le está pidiendo al gobierno argentino que acelere la pauta evaluatoria, que está en el 2% mensual, para llevarla a un rango entre el 5 y el 6%. Este gobierno está cayendo en la, digamos, tentación de otros gobiernos de querer frenar la inflación a cualquier costo, poniendo como ancla el tipo de cambio, lo cual empieza a poner en riesgo la propia competitividad de la economía. Hasta acá todas las historias que tenemos de ese punto de vista terminaron mal. En realidad va a haber una fuerte presión, la tiene hoy el gobierno tiene una presión del mercado que le está pidiendo otro tipo de cambio y también del Fondo Monetario y de tantos analistas que le están advirtiendo que esta posición es insostenible. Yo hoy en esta reunión aquí con productores digo, los productores que siembren soja en esta próxima campaña, cuando llegue mayo del año que viene, van a tener un tipo de cambio más competitivo que el actual, por las buenas o por las malas. Es decir, por las buenas será si el gobierno reflexiona y empieza a mover el tipo de cambio progresivamente, de manera no fuerte, digamos, y por las malas sería que insista en su actual política, lo cual va a seguir generando más atraso cambiario y en algún momento va a estallar. Eso no va a pasar dentro de un mes ni de dos, pero yo la verdad que espero que el gobierno argentino reflexione sobre lo que está haciendo. El presidente de la Nación ha dicho, los que dicen que hay atraso cambiario no la ven. A ver, el único que está diciendo que no hay atraso cambiario es el presidente de la Nación. Es decir, está claro, por un montón de cosas que vamos a ver aquí en la conferencia, técnicamente inobjetables, que efectivamente hay atraso cambiario y que va a haber que corregir este tipo de cambio. Carlos, con respecto a la industria y al comercio, una situación muy delicada, como usted lo planteaba ya en este semestre, ¿no? Digo, en cuanto a porcentaje, de cuánto fueron las caídas durante este tiempo de venta y de producción. Depende de los sectores, pero tenés caídas interanuales del 40%, del 30%, del 20%. Hay temas muy fuertes, digamos. Hoy vamos a tener acá algún contacto con empresarios lácteos. La venta de leche fluida, en sachet, en Tetra Brick, en lo que vos quieras, cayó interanualmente 20%. Estamos hablando de un producto de primera necesidad.
Porque una cosa es que se caiga la venta de indumentaria, que se caiga la venta de calzado, pero quiere decir que vos estás dejando de comer. Entonces, la caída de la venta de carne también es muy importante. Y esto te lleva a otras cosas, porque si uno mira el sector lácteo, por ejemplo, si se está cayendo la venta de leche fluida en los supermercados, en todos lados, 20% interanual. Hace 15 días cerró la empresa más importante de la Argentina que hace postres y flanes. La cerraron. Si se te cae el 20% de la venta de leche fluida, ¿quién compra postrecitos y flanes? Se derrumbó esa venta. Entonces, obviamente que esto que decíamos hace un rato, hay una pérdida de poder adquisitivo en millones de personas, muy fuerte, que de ninguna manera se puede dar vuelta como un gato en los próximos 6 meses. Y esto está marcando la cancha a una gran cantidad de sectores en términos de advertencia con respecto a que la recuperación, esto que decíamos, no, estamos en el piso de la recesión, sí, pero la recuperación de ninguna manera va a ser muy alegre. Claro, por eso hablan de la economía en B, que ahora no para No hay usted ninguna B dando vuelta. No. Carlos, estuviste hablando del comercio en general. Vamos a hablar un poquito de los mercados agropecuarios. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva? Hay distintas cosas para mirar, ¿no es cierto? Ha habido un siniestro climático a nivel internacional con respecto al trigo en Rusia, Europa Oriental, que ha mejorado el precio del trigo a nivel internacional en Chicago. Eso beneficia a los productores argentinos, a los productores entrerrianos que estén sembrando trigo. La situación del maíz tiene un siniestro, pero es un siniestro interno, ¿no? Que ha sido la famosa chicharrita, que ha generado un golpe brutal en la producción en distintas regiones del país y que genera también un escenario de ganadores y perdedores. Yo vengo hoy de anoche en una conferencia en el sur de la provincia de Santa Fe, donde obviamente la chicharrita no jugó ningún factor, y ahí los productores van a tener un premio. Y el aliento de que siembren de nuevo, porque en realidad en los lugares donde el siniestro fue importante, los productores son muy renuentes a volver a sembrar, lo cual genera obviamente consecuencias no solo en la foto, sino en la película hacia adelante, porque no va a ser lo mismo tener un feedlot en Rafaela, donde no hay un grano de maíz en 200 kilómetros, que tener un feedlot de General Villegas en Provincia de Buenos Aires, donde el grano de maíz está en el lote al lado. O sea que vamos a empezar a ver diferencias en términos de rentabilidad entre los productores de proteína animal, tanto sea carne vacuna, lácteos o porcinos y pollos. Vos sabés que Entre Ríos es una provincia que se caracteriza por no ser autosuficiente en maíz. Esto le golpeó muy fuerte y las perspectivas de siembras con la chicharrita siguen siendo malas, ni siquiera buenas, ni siquiera regulares, malas. ¿Cómo ves el mercado de maíz a futuro? Porque la verdad está complicado, ya que Córdoba también sufrió mucho la chicharrita y Brasil también. ¿Cómo se ve eso a nivel internacional? No, a nivel internacional no hay un impacto sensible, más allá de algún rebote en el precio, pero el problema es un problema nuestro, digamos, claramente nuestro, mirando la próxima campaña, porque yo tengo la cuasi certeza de que muchos productores en la Argentina no van a sembrar maíz en la próxima campaña. Eso es una ventaja para los productores del sur de Provincia de Buenos Aires, o sur de Córdoba, sur también de Santa Fe, como decía anoche en la reunión que tuve. Y es un problema también para quien trabaja sobre proteína animal en las zonas afectadas, porque como decía recién, un feedlot en Rafaela va a tener que traer maíz de 200 kilómetros de distancia con los precios de los fletes que hay hoy. Bueno, son cosas muy fuertes para mirar con mucha atención de cara a los próximos meses. Carlos, muchísimas gracias, bienvenido a Entre Ríos. Bueno, siempre un placer charlar contigo. Y un gusto para mí estar acá. Gracias.